Estoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Apocalipsis 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El libro de Apocalipsis, cuando uno lo menciona, hay veces una connotación negativa en aquellos que no lo conocen a profundidad. Cuando la gente, aún los inconversos, que miran películas, series que tratan acontecimientos finales, que hablan acerca del fin del mundo, lo ven un tanto oscuro, lúgubre, con sospecha. Pero el libro de Apocalipsis, sacando y desmitificando este concepto equivocado, es uno de los libros más extraordinarios de la Biblia. No tiene una connotación negativa ni peyorativa, todo lo contrario. Apocalipsis significa revelación. ¿Y revelación de qué? Revelación de Jesucristo, revelación del fin de los enemigos de la iglesia, revelación del final de los tiempos, pero en consecuencia a un final feliz, de victoria. Le habla de la ciudad celestial, le habla de lo que será la eternidad suya con Dios, le habla de cuando usted como hijo de Dios será coronado en victoria por medio del triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. El libro de Apocalipsis, entre otras cosas, dice que cuando venga el cumplimiento de los tiempos no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá trabajo y será una eterna felicidad con Dios. ¿Cuántos quieren leer este libro ahora? Muy bien, pero no antes, sin mencionar que en el tiempo que fue escrito este libro, hablo del año 95, 100 después de Cristo, había 7 iglesias a las cuales el Espíritu les habla mediante la profecía de Juan. Esas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea y Sardis, existen en lo que hoy es todo Turquía, Asia Menor. Estas iglesias existieron en tiempo y forma. Estas iglesias tuvieron pastores, congregaciones, y a cada una de ellas les dado un mensaje distinto. Y en esta particular, la iglesia de Éfeso, Jesús los felicita por un montón de cuestiones que vamos a ver en minutos más. Pero después de felicitarla y de reconocerla, le da una exhortación, una reprimenda, y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es terrible, que Jesús te diga: ya no me amás como antes, ya no me amás como al principio. Y por lo que relata el texto, hubo un amor, hubo una etapa de enamoramiento, hubo una etapa de romance de la iglesia con Jesús, como lo hubo también de tu vida hacia Jesús. Y no es que Jesús bajó la calidad de amor, porque dice San Juan 3:16 en forma imperativa, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amó está conjugado en los 3 tiempos verbales: me amó, me ama y me amará. Jesús, en ningún momento Dios bajó el nivel ni la calidad del amor hacia tu vida. Pablo dice en Timoteo: aunque nosotros permaneciéramos infieles, Él permanece fiel. Sin embargo, le dice a la iglesia, y se lo dice con amor, pero a la vez con dolor: has dejado tu primer amor.
Y parece ser que el amor, en vez de ir en una escala ascendente, fue en una escala descendente. Ahora, esta iglesia tenemos que considerar cómo empezó. Esta iglesia empezó en el libro de los Hechos, capítulo 19. Si usted no le molesta acompañarme, Hechos capítulo 19, la iglesia de Éfeso, a la cual él le dice, has dejado tu primer amor, empezó de una forma extraordinaria. Capítulo 19, empieza diciendo, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo para que creyesen aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cómo empezó esta iglesia? Diga conmigo, con la llenura del Espíritu Santo. Mire qué romance extraordinario, que vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Cuando estamos hablando ser llenos del Espíritu Santo, hablar en lenguas es estar lleno de Dios, es estar empoderados con la unción del cielo. Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, aquellos que venimos de un trasfondo pentecostal, aquellos que hemos venido de la iglesia carismática donde se cree en la sanidad, en los milagros, en los dones, en la profecía. No hay nada más extraordinario que ser lleno del Espíritu Santo, que cuando uno está orando pueda tener esa experiencia gloriosa de hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Según 1 Corintios capítulo 14 dice que el que habla en lenguas habla misterios con Dios, tiene el lenguaje de los ángeles, el lenguaje celestial, que habla misterios y que su espíritu está conectado con Dios. Diga conmigo levantando su mano, a partir de hoy yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser como la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos reciben esta palabra? Mire cómo empezó el amor de esta gente con Dios. Unidos, vinculados bajo esa experiencia de ser lleno del Espíritu. Pero oiga, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Diga conmigo, el evangelio, algunos lo reciben, otros lo rechazan. El que lo rechaza, se arreglará con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No será el tiempo para ellos. Ahora, mire lo que dice el verso 11. ¿Cómo empezó la iglesia a la cual Jesús dijo, has dejado tu primer amor? Verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí es Éfeso. Pablo hacía milagros, o Dios hacía milagros por mano de Pablo, de tal manera, dice el verso 12, que aún se llevaban a los enfermos paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. No había enfermedad, y si había una enfermedad era un intruso en el cuerpo que luego era desalojado, y si había un espíritu inmundo, ese espíritu inmundo salía. ¿Cuántos creen esto? Ahora, es interesante que Pablo no daba abasto de la cantidad de enfermos que le traían, de la cantidad de endemoniados que le traían. Entonces, ¿qué hacía? Se sacaba el pañuelo y decía, pónganselo a aquel. Y cuando se lo ponían a aquel, recibía. Y se sacaba su manto y se lo ponían a otro, como
Pablo no daba abasto poder orar por todos, se llevaba su propia ropa a los enfermos y los enfermos quedaban sanados. Eso es un milagro. No estoy diciendo que la prenda tenga algún artilugio mágico. No estoy diciendo ahora que usted caiga en el fetichismo de decir, bueno, la corbata del pastor me va a traer sanidad. No. Esto es milagros que ocurren cuando Dios está visitando un pueblo, una iglesia, una ciudad. Cuando Dios se apersona, cuando Dios nos visita por medio de su Espíritu, puede ocurrir cualquier cosa. La mamá de la pastora Ercilia en su adolescencia me contaba que vino un famoso evangelista, Tommy Hicks, a la Argentina. Estoy hablando año 1952. Vino por primera vez un evangelista americano, hizo una campaña de milagros por primera vez en la cancha de Atlanta, que tenía las tribunas de madera. Y dice la Biblia que Dios usó tanto a ese hombre que como la gente no entraba al estadio y estaba abarrotado, con el solo tocar las paredes del estadio la gente se iba sanada. Eso es lo que Dios hace. Ahora, mire lo que ocurre, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Mire cómo lo desafiaba el demonio a gente que no tenía el respaldo de Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Claro, ellos veían que Pablo hacía milagros y que echaba demonios y que había manifestación del cielo, y algunos quisieron tener esa pretensión. Pero no se metan las cosas de Dios si no es llamado. No haga nada a lo cual Dios no lo haya mandado a hacer. Cada cosa que hagamos que sea bajo la directiva de Dios. Yo no estoy acá porque se me ocurrió un día y dije, bueno, voy a ser pastor, voy a predicar. No, estoy porque tengo un llamado y porque si no lo hago me las tengo que ver con Dios. Me guste o no, pero tengo que obedecer a ese llamado. Ahora, cuando uno obedece ese llamado, Dios lo usa y Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero mejor no meterse si Dios no te llamó. ¿Cuántos están ahí? Ahora, ocurre algo más interesante y ya voy al texto de Apocalipsis. Verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus pecados. Cuando es Dios el que está en el asunto, ni siquiera usted tiene que decirle, vos estás haciendo mal esto, aquello, lo otro. Usted no tiene por qué convertirse en un fiscal o en un juez exponiendo pecados ajenos. Cuando Dios está visitando una vida, una persona, una familia, una iglesia, la gente misma sabe que está equivocada y que está pecando contra Dios. Lo que hay que hacer es predicar la palabra, eso sí, pero no es prerrogativa nuestra juzgar a nadie. Ahora, la gente venía confesando, diciendo, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y dentro de esas confesiones, verso 19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ya se practicaba la magia, ya había curanderos y curanderas, ya había hechiceros y hechiceras, ya había, no sé si podemos decirle umbandistas o esas cosas, no creo, eso fue mucho después, pero ya había gente que operaba en las artes ocultas, ya había gente metida en el esoterismo, gente que ya invocaba a los muertos, gente que consultaba a los astros, gente que practicaba todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y dice que habían practicado la magia y trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ellos tenían libros de magia donde se guiaban para sus hechizos, para sus fórmulas, para sus, ¿cómo se dice?
cuando uno está haciendo una poción mágica. Ellos tenían toda una doctrina, y porque Satanás también tiene su Biblia. Y esta gente había practicado eso, lo cual la Biblia condena en el libro de Deuteronomio. Dice, no consultarás a los muertos, no practicarás adivinación. Ahora, esto pasó en Éfeso. Se convertían brujos, se convertían estafadores, bandidos, prostitutas, porque en Éfeso había un templo de la diosa Diana, esto es historia, donde había 120 prostitutas, y los que visitaban esa ciudad y ese templo y eran devotos de esa imagen femenina, podían tener y pagar servicios sexuales en ese templo. Mire hasta dónde había llegado la degradación moral. Mire hasta dónde había llegado el plan de Satanás para destruir esas vidas, que adoraban una imagen cuyo culto era la prostitución. Esa gente se convirtió. De esa gente estaba compuesta la iglesia de Éfeso. Y como acá, quien más, quien menos practicó algo, quien más, quien menos consultó alguna vez a algún brujo, algún adivino, quien más, quien menos anduvo en algún vicio, quien más, quien menos cometió pecados de inmoralidad seguramente. Pero fuimos lavados con la sangre de Jesucristo, nos hemos arrepentido, hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Díganme conmigo, yo eso era antes. Vaya a Apocalipsis capítulo 2 conmigo de nuevo. Esta gente había experimentado todo lo sobrenatural. Y como si fuera poco, Hechos 19, que habla del inicio de la iglesia de Éfeso, hay una carta que Pablo escribe a los efesios, es lo mismo. Y cuando le escribe la carta a los efesios, Pablo reconoce en esa carta y en esa iglesia que habían alcanzado una madurez espiritual y una relación con Dios sin precedentes. Capítulo 1 de Efesios, verso 3, solamente lo ponemos en multimedia, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Digo bien? Fíjense dónde estaba la iglesia, sentada en los lugares celestiales. ¿Sabe qué significa eso? Que mientras usted está sentado aquí en la iglesia, usted tiene la autoridad para estar con Cristo en los lugares celestiales. Esto es, en los lugares espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo no vine a calentar un asiento. Yo vine acá a ser parte del cuerpo de Cristo. Y todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desate en el cielo será desatado aquí en la tierra. Esa es la autoridad que Cristo te da cuando vos estás alineado a Él. Mire dónde estaba la iglesia de Éfeso. Los que practicaban la magia ahora estaban sentados con Cristo en los lugares celestiales. Los que se prostituían ahora estaban sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy de arriba, no de acá abajo. Pero ahora me encuentro con la misma iglesia en Apocalipsis 2, 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Permítame explayarme un poquito en esto. ¿Recuerda su primer amor con Jesús? ¿Cuántos lo recuerdan? Qué feo decir cuántos lo recuerdan. Mi pregunta, que debería ser retórica, que no merece respuesta suya, debería ser: ¿cuántos mantienen el primer amor? No cuántos recuerdan, como que fue una experiencia pasada, sino cuántos lo mantienen en el presente. Claro, cuando yo digo cuántos recuerdan, seguramente usted se retrotrae al pasado
a ese momento donde llegó a la iglesia, ese momento donde usted no tenía prejuicios. Usted entraba a la iglesia y era el cielo. ¿Cuántos recuerdan eso? Y usted abrazaba a cualquiera, aún al que ahora lo mira con sospecha o lo mira ya conociendo vidas, trasfondo, experiencias, relaciones. A usted no le importaba nada. Usted agarraba y abrazaba al primero que entraba. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted amaba a todos los hermanos. Usted estaba lleno de amor. Usted estaba lleno del amor de Cristo. A usted no le importaba nada más que entrar a la iglesia, cantar, adorar, recibir, besuquear, leer la Biblia, que todos lo abracen, que usted pueda salir y decir: Cristo salvó mi vida. Qué bonito eran esos tiempos, ¿verdad que sí? Yo me convertí en una iglesia que cuando voy a la iglesia con toda mi familia, esa iglesia se estaba dividiendo. Dos pastores se estaban peleando en el púlpito. ¿Usted se cree que yo me percaté de eso? El diácono no me dejaba entrar porque decía: no, hoy no, porque hay una asamblea en la iglesia y se está debatiendo quién de los pastores se va a quedar con la iglesia. Y yo dije: pero no, yo vengo a adorar a Dios y traje toda mi familia y me abrí paso y entré. Y yo no me enteré nunca de que la gente se peleaba ahí adentro. Porque cuando estás en el primer amor no te importa nada, solamente Jesús. Después uno como que va cayendo, ¿verdad? Y uno empieza a ver los errores de la gente. Y uno ya empieza a mirar todos con prejuicios. Y uno también sabe y se percata de sus debilidades. Y empieza ya a no creer tanto y a cuestionar a Dios y a cuestionar a la gente. Y toda una serie de cosas en las que uno termina lo que empezó en el espíritu ahora en la carne. Porque uno se deja de idealizar, uno cae de esa ingenuidad y esa inocencia de la cual nunca debíamos haber caído, porque nadie murió por vos, ni tu hermano, ni tu pastor, ni tu iglesia, solamente Cristo Jesús. Y sí, en la iglesia vas a encontrar gente con defectos, gente que hoy está bien y mañana está mal, gente con las mismas debilidades que vos y que yo. Pero ¿sabes qué? Justamente cuando vos vas a un hospital, lo que vas a encontrar va a ser enfermos, porque es en el lugar donde se curan. Es más, Jesús dijo: yo no he venido a llamar a sanos, sino a enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Hay alguien ahí? Y vamos dejando el primer amor. Y Jesús no quiere que dejes el primer amor. Que siempre te mantengas en esa inocencia, en ese amor, en esa entrega, en ese compromiso. Quiero que veas lo que Jesús le reprocha a la iglesia de Éfeso haber perdido. Verso 2, capítulo 2, verso 2. Lo primero que le dice Jesús a la iglesia, o lo que te dice a vos hoy, es: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, porque a Dios nada le es oculto. Dios sabe cuando hay una intención en tu corazón. Y cuando estás en tu casa y decís: hoy no quiero ir a la iglesia porque estoy cansado, estoy enfermo, me duele acá, no sé, tengo problemas. Pero dentro tuyo decís: bueno, no, pero igual tengo que ir a adorar a Dios, y te venís igual. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Cuando sos sincero, cuando sabes que algo no es de Dios y que está mal y que no lo soportás, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, pero a pesar de eso venís a la iglesia, buscás a Dios, te comprometés con Él y has tenido paciencia.
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero fíjate que lo habla en un sentido pasado. No desmayaste, tuviste paciencia, trabajaste, sufriste, soportaste. Todo eso había hecho en su momento la iglesia de Éfeso. Pero llegó un momento en que decayó, declinó, se dio por vencida. Mientras tenía paciencia, mientras trabajaba, mientras sufría, mientras no soportaba a los malos, se mantenía en el primer amor. Te pregunto, ¿qué pasó con tu primer amor? ¿Qué pasó con esas ganas con las que servías? Que no te daba vergüenza hablarle de Cristo a alguien camino a la iglesia o en el trabajo o camino al trabajo. Hoy te retraes, hoy disimulás, hoy preferís omitir, callarte, mientras que en tu primer amor gritabas a los cuatro vientos: voy a la iglesia, aceptá a Jesús, cuántas otras cosas. La iglesia de Éfeso cayó en esto. Dejó su primer amor. Y fíjese en el verso 5 lo que le dice: recuerda, como diciendo, acordate de los tiempos pasados. No pierdas la memoria. Todo lo que diste, todo lo que sufriste, todo lo que soportaste, que no sea en vano todo eso. Tu trayectoria en la fe, las luchas que tuviste con tu familia, las veces que tuviste que morderte ante la tentación antes que ceder a ella. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Yo le hablé de dos posiciones. En Éfeso 19, ocultismo, pecado, endemoniados, enfermedad. Luego en el libro de Efesios, en los lugares celestiales con Cristo. Fíjate los dos parámetros. Uno bien abajo, cuando estabas en el pecado. Otro bien arriba, cuando estabas enamorado de Cristo. Pero Él le dice, ¿de dónde has caído? Quiere decir que ya no estaba sentado con Cristo. Se había caído. Había menguado la fe. Había dejado el sacrificio. Ya no soportaba. Ya no tenía paciencia. Ya no quería sufrir más por otras causas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cada uno sabe de la posición que cayó. Estos últimos tiempos realmente tuvimos mucho trabajo, tanto en la iglesia como en cosas personales. Y yo siempre trato de mantener una disciplina durante el año. Antes que la esposa se vaya a trabajar, yo venir para la iglesia, los hijos al estudio, me adelanto y me levantaba 5 de la mañana, 5 menos cuarto. Entonces es el momento, hoy lo hablábamos con Samuel, es el momento temprano de madrugada donde uno puede orar, tener la mente fresca, donde no van a sonar teléfonos, donde está todo quieto, donde uno puede entrar en intimidad y en comunión con Dios. Pero claro, la vorágine de la vida, el cansancio, el acostarse tarde, el viajar de acá para allá, hace que uno vaya cansándose, ¿verdad? Y últimamente, 6:30, uy, me quedé dormido. 7 de la mañana, uy, me quedé dormido. Y uno ora y hace las cosas de Dios, obviamente. Pero
el Señor me hablaba con este pasaje. Recuerda de dónde has caído. Esta mañana no va que me levanto, dije hoy 5 de la mañana arriba, en pie. Para no quedarme dormido, 4:10 me desperté. Dije, bueno, me quedo un ratito más, 5 menos cuarto. No va que estoy orando y me llevo por delante un mueble de algarrobo en el dedo, no el chiquito, sino el segundo, el que le sigue. Casi no me podía calzar el zapato. Dije, el diablo. Le di con todo, a la mesa de algarrobo. ¡Pah! ¿Se pegó alguna vez así? Eso por orar descalzo. Dije, ¿quién me mandó a levantarme a orar tan temprano? Y pensaba yo en cosas básicas tan sencillas como la que le estoy hablando. Digo, no importa, voy a redoblar la apuesta. Voy a seguir con mi rutina. Porque es tan fácil caer. Es tan fácil enfriarse. Es tan fácil postergar. Y después volverse a levantar cuesta mucho más. ¿Sí o no? Ahora, cuando uno mantiene una línea, a lo cual la Biblia lo llama longanimidad, mantenerse en un mismo equilibrio, mantenerse en una misma meta, mantenerse en un mismo objetivo, se llama longanimidad. Para los que no saben el significado de esa palabra bíblica, por cierto. La longanimidad hace que vos puedas tener vigencia, hace que vos puedas mantenerte, hace que vos puedas sostenerte en el tiempo y en las circunstancias, perseverar, permanecer. La iglesia de Éfeso había descuidado pequeñas cosas que después se terminó convirtiendo en un cúmulo de cosas y terminó enfriándose y terminó dejando el primer amor. Primer amor también tradúzcase la prioridad dentro de muchas prioridades. En la escala de valores el primer lugar. Dios no necesita, Dios no permite el segundo, el tercero, el cuarto lugar. Dios quiere el primer lugar en tu vida o no quiere nada. Porque a la hora que Dios tuvo que dar lo mejor por nosotros, dio a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Dios no es Dios de segunda. Dios no es Dios de recortes. Dios no es un Dios de remiendo. Dios es un Dios de orden y de prioridad. La iglesia suele caer en dejar el primer amor, dejar la prioridad. Y porque es importante el estudio, y porque es importante el trabajo, y porque es importante la casa, y porque siempre hay cosas importantes, siempre. Pero ¿no será que Dios es más importante que la familia? Porque sin Dios la familia sería un caos si no gobierna Él la casa. ¿No será que Dios es primero que el trabajo? Porque sin Dios no hay trabajo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No será que Dios es más importante que la salud? Ya que Él dijo, por su llaga fuimos nosotros curados. Así que si no tuviéramos a Jesús, estaríamos enfermos. Jesús es más importante aún que mi descanso. Porque Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Se da cuenta que no hay excusa. Por donde usted quiera correr a Dios, Dios ya corrió primero. Con la excusa que usted quiera recortar a Dios, Dios dice, bueno, pero yo soy el que sana todas tus dolencias, yo soy el que perdona todas tus iniquidades, yo soy el que rescata del hoyo tu vida, yo soy el que te corona de misericordias y de favores, yo soy el que renueva tus alas como las águilas. Así que decirle a Dios, me duele, me pasa esto, aquello, lo otro, para Dios no hay excusa. Que la inseguridad, Señor, que la noche, que el culto termina tarde, Él mandará a sus ángeles acerca de ti, a que te guarden en todos tus caminos. Que los brujos, pastor, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y yo condenaré toda lengua que se levante contra ti en juicio. No tengo plata, decida al justo que le irá bien y que comerá del fruto de sus manos. No hay excusa para Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz
las primeras obras. Lo que hacías al comienzo, que eras capaz de irte a la iglesia caminando si no tenías plata para el colectivo, volvé a eso, dice el Señor. Volvé a la convocatoria, volvé al culto, volvé al ritmo que tenías antes en las cosas de Dios. Te voy a decir algo interesante, o por ahí no, depende cómo lo vea uno de interesante. El sistema en el que vivimos todo el tiempo está creando necesidades. Y cada vez te absorbe más el sistema. Yo me di cuenta en mi vida personal. Con la tecnología, un ejemplo, dentro de tantos. Las redes sociales son una necesidad, sí. Nos comunicamos, nos correspondemos, nos solucionan la vida, nos acortan distancias y un sinnúmero de beneficios. Pero eso hace que nos mantenga absorbidos. Y si tantas veces como miramos el celular, miráramos la Biblia, caminaríamos llenos del Espíritu Santo. Y estamos que el mensajito, le digo porque a mí me pasa, y a ver el me gusta, y a ver la novedad, y a ver qué puso este, y a ver qué me etiquetaron, y esas tonteras que fueron necesidades creadas, pero que al no saber manejarlas nos terminan absorbiendo y apartándonos de lo que es primordial. Y te digo más, el mundo va a seguir y el sistema va a seguir creándote necesidades para mantenerte distraído. Por eso Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que procede del mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, no procede de Dios, sino del mundo. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo el tiempo vas a encontrar que tu tiempo no te alcanza, que hay cosas para hacer, que hay motivos por los cuales ocuparse. Pero realmente ¿valen lo que vale tu primer amor con Jesús? Y Jesús dice algo fuerte. Haz las primeras obras, verso 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿El candelero qué era? En este caso es la iglesia. Como la iglesia se había dejado de Dios, había dejado su primer amor, esa iglesia estaba pronta a desaparecer. Pero trasladándolo a tu vida personal, que quite tu candelero, ¿sabes qué es? Que tu luz se apague. Que lo que ahora brilla en medio de la oscuridad vuelva a ser oscuridad otra vez. Es que si nosotros nos apartamos de la luz, nos apagamos enseguida. Nosotros vivimos por reflejo. No tenemos luz propia. La luz es de Jesús. Y el reflejo y la gloria de Jesús es la que nos ilumina. Y nosotros con esa luz iluminamos al mundo. Pero si vos te alejás de la luz, no vas a iluminar a nadie. Vas a andar en oscuridad como cualquier otro. Es algo muy importante mantener el primer amor. Ponerlo a Él en la prioridad de nuestra vida y de todas nuestras cosas. ¿Cuándo fue el primer amor de la iglesia de Éfeso? Cuando la gente vivía en oscuridad en aquella ciudad. Cuando la magia los tenía todos en un velo enceguecidos. Cuando los hogares se dividían producto de la prostitución.
cuando las vidas vivían atormentadas bajo espíritus inmundos o enfermedades. Éfeso fue una ciudad oscura. De hecho, el apóstol Pablo llega y no da abasto de tanta gente que vivía en miserias. Pero Jesús los sacó de esa miseria y los llevó a los lugares celestiales, de donde nunca debió haber caído. Pero somos humanos. Y justamente las cosas que están escritas son para volvernos al camino, para ponernos otra vez en la senda. Como Jesús sabe que la iglesia tiene esas etapas cíclicas, donde está allá arriba, después está allá abajo, donde se levanta, donde luego cae, donde no es una línea recta y ascendente, sino que el ser humano siempre está con altibajos, con bipolaridad, con idas y vueltas, con sube y baja. Como Él contempla nuestra naturaleza y sabe que somos así, es una constante que Él te dice: recuerda de dónde has caído y vuélvete al primer amor. Él siempre te estará esperando. Hoy es la oportunidad de llegar a tu casa antes de irte a dormir y decirle: Señor, lo que dijo el pastor, quiero volver a las primeras cosas. Quiero volver a amarte como al principio. Se me apagó el amor, se me fue. Sé honesto con Dios. Decile: yo no era así. Yo amaba a todo el mundo. Yo no tenía prejuicios. ¿Qué me pasó? Me enfrié, me decepcioné. Quiero otra vez volver a ese primer amor.